Una caldera de vapor no fallaba como falla una máquina común, porque no se detenía con un chirrido o una avería lenta, sino que se abría con una violencia comparable a la artillería enterrada, transformando un cuarto oscuro de trabajo en un campo instantáneo de ruinas, humo y silencio roto. Durante el siglo XIX, en fábricas tempranas y barcos de río, miles de hombres trabajaban a pocos pasos de enormes tanques de hierro que contenían una fuerza que casi nadie comprendía por completo, porque la presión se acumulaba sin sonido, el metal se debilitaba sin avisos claros, y un solo error de juicio podía arrancar un edificio entero de su lugar como si fuera de papel. Los sobrevivientes describían paredes levantándose, pisos temblando, un estallido tan repentino que la mente humana no alcanzaba a reaccionar. Y lo más inquietante es que muchas veces no había un momento previo de alarma, solo un segundo normal, y luego la catástrofe. Eso es lo que convierte al operador de caldera en una figura casi olvidada pero esencial dentro de la historia industrial, porque mientras el vapor impulsaba la modernidad, esos hombres vivían encerrados junto a una bomba invisible que podía decidir en cualquier instante que el equilibrio había terminado. El vapor llegó como una promesa, porque transformó talleres pequeños en fábricas enormes, convirtió barcos lentos en motores comerciales y le dio a la economía una energía constante que parecía ilimitada. Para muchos, era el símbolo perfecto del progreso, una fuerza domesticada por hierro y fuego. Pero detrás de esa confianza había una verdad incómoda. La caldera era un recipiente diseñado para contener presión. Y la presión es una fuerza que no negocia. Solo espera el punto exacto donde la estructura cede. En apariencia, una caldera temprana era simple. Un cilindro metálico lleno de agua con un fuego rugiendo debajo. Y para los hombres que la alimentaban se sentía sólida, pesada, permanente, como si su propio peso garantizara seguridad. Sin embargo, el problema era que estas máquinas siempre estaban esperando un momento de debilidad, porque la presión interna cambiaba constantemente, subiendo y bajando según la demanda, el nivel de agua, la intensidad del fuego y el comportamiento del sistema entero. En teoría existían válvulas, manómetros y reglas de operación, pero en la práctica, las primeras décadas del vapor fueron un experimento continuo porque nadie sabía con certeza cuánta resistencia conservaba una caldera después de años de ciclos de calor, enfriamiento, vibración y corrosión. La industria dependía de ellas para todo. El vapor movía aserraderos, plantas textiles, imprentas, fundiciones, talleres mecánicos, y el sonido de pistones y silbidos se volvió parte del paisaje cotidiano, de modo que muchos hombres caminaban junto a calderas sin pensar demasiado, incluso cuando cada una contenía energía suficiente para aplanar una estructura completa. La confianza nacía de lo familiar, porque muchos trabajadores crecieron alrededor del fuego y el hierro, pero el vapor era distinto, porque era invisible hasta que escapaba, y su comportamiento interno podía ser traicionero incluso para manos experimentadas. La presión no sube como la temperatura lenta y predecible, sino que puede dispararse en minutos si se combinan el calor correcto y un nivel de agua incorrecto. Y ese detalle era algo que muchos operadores nunca aprendieron de forma científica. La mayoría de los fogoneros venían de oficios como carpintería, agricultura o trabajo general, y aprendían observando al hombre anterior, repitiendo rutinas sin una base profunda en termodinámica, un campo que en ese mismo periodo todavía estaba siendo definido. Eso significa que en muchos casos, el operador trabajaba con intuición, no con comprensión completa, y la intuición humana no está diseñada para leer el comportamiento del agua confinada cuando se acerca a un cambio de estado explosivo. Un fuego alimentado un poco demasiado, un nivel de agua que bajaba apenas unos centímetros, una corriente de aire que alteraba el tiro del horno, podían transformar una operación estable en una situación volátil en cuestión de instantes. Los manómetros ofrecían una ilusión de control, pero muchos eran poco fiables, porque vibraban, se desgastaban, se descalibraban en ambientes llenos de polvo y calor, y algunos se quedaban atascados mostrando una seguridad falsa hasta el segundo final. A eso se sumaba el comportamiento impredecible de las máquinas conectadas. Cuando una fábrica exigía más potencia, el consumo de vapor aumentaba, y la caldera respondía con cambios internos que podían ser difíciles de anticipar. Si una máquina se detenía de golpe, el vapor que ya estaba generado no desaparecía. Regresaba como una presión acumulada que podía empujar el sistema hacia el límite antes de que alguien pudiera reaccionar. La relación entre carga mecánica y presión interna era delicada, y las industrias, obsesionadas con producir más, operaban constantemente cerca de ese borde. Incluso el agua misma podía convertirse en un enemigo silencioso.
Las impurezas minerales formaban incrustaciones en las superficies internas, creando una capa aislante que impedía la transferencia uniforme de calor, obligando a los fogoneros a alimentar el fuego con más intensidad para compensar. El problema es que debajo de esa capa, el metal se calentaba de manera desigual, y cuando la incrustación se desprendía de repente, el contacto entre metal sobrecalentado y agua más fría podía producir un destello instantáneo de vapor, un aumento brutal de presión que destruía molinos enteros sin aviso. Y antes de que el metal se rompiera, ya estaba cediendo lentamente. Cada ciclo de calentamiento expandía las placas, cada enfriamiento las contraía, y esa repetición infinita creaba tensiones invisibles, porque en ese tiempo el concepto de fatiga metálica apenas se comprendía. El hierro era inconsistente, variaba según la fundición, y podía contener imperfecciones internas que no se revelaban hasta el momento del fracaso, como pequeñas grietas que crecían con cada día de trabajo. Las calderas se construían con placas unidas por remaches, y cada agujero de remache era un punto de concentración de estrés, un lugar donde la presión interna flexionaba el metal una y otra vez, debilitándolo lentamente hasta que una costura completa podía abrirse como una cremallera en segundos. La corrosión interna era otro enemigo. El agua rara vez era pura, y el óxido podía devorar el metal desde dentro, creando zonas peligrosamente delgadas a pocos centímetros de partes que aún parecían sólidas, y los inspectores de la época no tenían herramientas para detectar ese daño localizado. Así se construyó una paradoja industrial. Por fuera, la caldera parecía intacta, pesada, confiable, pero por dentro podía estar ya comprometida, esperando solo el instante exacto en que la física decidiera cobrar su precio. Y eso es lo que hacía que ser operador de caldera se sintiera como una sentencia de muerte garantizada, porque no estabas trabajando con una máquina que fallaba lentamente, sino con un recipiente que podía convertirse en arma en una fracción de segundo. Lo realmente extraño vino después, porque la sala de calderas, ese espacio oculto bajo fábricas y barcos, se convirtió en uno de los lugares más ignorados y peligrosos de toda la era industrial, un mundo apartado donde el riesgo crecía en silencio y donde el desastre siempre estaba más cerca de lo que cualquiera quería admitir. La sala de calderas era, en muchos sentidos, el lugar más olvidado de todo el complejo industrial, porque mientras arriba las máquinas producían, las oficinas contaban ganancias y los talleres vibraban con actividad visible. Abajo, detrás de muros húmedos y puertas pesadas, el corazón de vapor trabajaba en aislamiento, acumulando calor, presión y desgaste sin que casi nadie quisiera mirar demasiado de cerca. Para quienes nunca entraban allí, era simplemente el cuarto que hace el vapor, un espacio funcional sin glamour, pero para el operador era un mundo aparte, más caliente, más oscuro y más impredecible que cualquier otra sección de la fábrica o del barco. Muchas instalaciones tempranas ni siquiera estaban diseñadas con seguridad en mente, porque las calderas se colocaban en sótanos estrechos, anexos improvisados o compartimentos encajados donde sobraba espacio, con techos bajos que atrapaban el calor, paredes que absorbían vibraciones y ventilación deficiente, que convertía el aire en una mezcla pesada de humedad, carbón y metal. En esas condiciones, incluso una tarea rutinaria se volvía un ejercicio constante de ajuste, porque el fogonero no solo alimentaba el fuego, sino que tenía que interpretar el comportamiento del sistema entero, leyendo la llama, el tiro del horno, el sonido del vapor, la vibración de las tuberías, todo, mientras el sudor le nublaba la vista y el calor se pegaba a la piel como una segunda ropa. La carga física era brutal. Shovels de carbón entrando una y otra vez, respiración en un ambiente denso, ropa empapada, músculos agotados, y aún así la caldera exigía atención continua, porque un descuido pequeño podía alterar el equilibrio interno en cuestión de minutos. Lo inquietante es que, precisamente por estar fuera de la vista pública, estas salas se convertían en puntos ciegos para la administración, porque los gerentes rara vez descendían a comprobar el estado real del equipo y la prioridad casi siempre era mantener la producción, no detenerse para revisar una válvula o reemplazar aislamiento perdido. Las fugas se parchaban con soluciones temporales, las piezas se limpiaban solo cuando el problema ya era evidente, y los operadores aprendían a convivir con pequeñas señales de deterioro como si fueran parte normal del ambiente. El peligro no era solo mecánico, era cultural, porque el operador que levantaba demasiadas alarmas podía ser visto como exagerado, como alguien que ralentizaba el trabajo, y en una economía industrial obsesionada con el rendimiento, la cautela a veces se castigaba con indiferencia. La iluminación era pobre en muchas salas de calderas. Faroles y lámparas proyectaban sombras temblorosas sobre paredes cubiertas de hollín, haciendo fácil pasar por alto corrosión, vibraciones nuevas o piezas debilitadas, y en ese entorno el operador dependía tanto del tacto y del oído como de la vista, porque un cambio sutil en el sonido de una tubería podía ser más revelador que cualquier manómetro.
Pero el problema era que el ruido industrial era constante. El rugido del fuego, el golpe de los pistones, el zumbido de bombas, el temblor de maquinaria sobre la cabeza. Todo creaba un paisaje sonoro donde las advertencias reales se mezclaban con el fondo cotidiano, de modo que una caldera podía estar quejándose con pequeños crujidos metálicos y nadie lo notaba, porque el edificio entero parecía quejarse siempre. Y aún así, incluso cuando las señales existían, muchas eran difíciles de interpretar, porque el vapor hablaba un idioma que pocos entendían. Un nivel de agua fluctuante podía significar circulación deficiente o bolsas de vapor formándose dentro del recipiente. Pero los tubos de visión se ensuciaban con minerales, las lecturas se volvían turbias y algunos operadores golpeaban el vidrio para despejarlo, sin comprender que esa oscilación podía ser el único aviso antes de un aumento repentino de presión. Las válvulas de alivio, supuestas guardianas finales, eran otro punto crítico. En teoría debían abrirse cuando la presión alcanzaba un límite peligroso, liberando vapor y evitando el desastre, pero en la práctica estaban expuestas a polvo, corrosión y mantenimiento deficiente. El hollín podía impedir un cierre correcto, produciendo fugas constantes que algunos intentaban arreglar ajustando el mecanismo, sin darse cuenta de que al hacerlo elevaban el umbral de apertura hasta niveles mortales. La corrosión podía bloquearlas. El frío podía inmovilizarlas. Y en algunos casos, la presión económica llevaba a actos aún peores, porque hubo propietarios y supervisores que consideraban la válvula una molestia, ya que liberar vapor era perder potencia, perder dinero, y por eso se documentaron casos de válvulas sujetas, cargadas con peso extra o directamente anuladas. En ese instante, la caldera dejaba de tener una salida de emergencia, convirtiéndose en un recipiente sellado donde la presión solo podía subir hasta encontrar el punto más débil. Y cuando ese punto cedía, la física actuaba sin piedad. El fallo de una caldera no era un colapso gradual, sino una ruptura instantánea. La presión interna, siempre buscando escape, encontraba una placa adelgazada por corrosión, una costura debilitada por fatiga, una fila de remaches al límite, y en el momento exacto en que el metal se rendía, todo se abría con una velocidad brutal. Supervivientes describían el primer sonido como un cañonazo en un espacio cerrado, seguido por una expansión violenta de vapor que cegaba, ensordecía y desplazaba el aire como un golpe físico. El vapor escapaba a velocidades enormes, y la caldera, que pesaba toneladas, podía comportarse como un proyectil, porque el chorro de presión actuaba como un motor de cohete, empujando el cuerpo metálico a través de paredes de ladrillo o lanzándolo hacia arriba con una fuerza increíble. Los restos aparecían incrustados en techos, arrojados a campos cercanos, convertidos en fragmentos retorcidos como si el hierro fuera papel. En barcos de río la tragedia era aún más rápida, porque la estructura de madera ofrecía poca resistencia, y una explosión podía atravesar cubiertas, romper camarotes, arrojar pasajeros al agua y encender incendios secundarios que consumían todo en minutos. En fábricas, la destrucción no se limitaba al cuarto de calderas. El estallido podía levantar pisos, colapsar techos, romper ejes de transmisión, convertir herramientas en metralla e incluso encender polvo de carbón, aceite o fibras textiles, creando reacciones en cadena que multiplicaban el desastre. Lo más aterrador era la velocidad. No había cuenta regresiva. No había un tiempo claro para escapar. Una caldera podía parecer estable hasta el instante exacto en que dejaba de serlo, y cuando fallaba, la historia terminaba en una fracción de segundo. Por eso, para muchos operadores, cada turno era una convivencia con la incertidumbre, porque trabajaban junto a una fuerza que no se podía ver, que no siempre daba señales claras y que dependía de piezas imperfectas, mantenimiento insuficiente y decisiones humanas tomadas bajo presión económica. Y ahí aparece el detalle que cambia todo, porque durante décadas, estas explosiones se trataron como simples accidentes inevitables, como si fueran parte natural del progreso, hasta que la magnitud de la destrucción obligó al mundo a aceptar una verdad incómoda, que la modernidad estaba siendo construida sobre un riesgo que no podía seguir ignorándose. Lo que ocurrió después, cuando comenzaron a surgir regulaciones, códigos de ingeniería y un lento cambio cultural, reveló cuánto tiempo se había permitido que la sentencia de muerte del operador de caldera continuara sin respuesta. Durante décadas, las explosiones de calderas fueron aceptadas con una resignación inquietante, como si fueran tormentas inevitables dentro del paisaje industrial. Porque el siglo XIX valoraba la expansión económica por encima de casi cualquier otra cosa. Y la idea de que el gobierno o instituciones externas intervinieran en las fábricas era vista por muchos como una amenaza al progreso más que como una protección para la vida humana.
Los propietarios temían costos adicionales, los ingenieros desconfiaban de supervisores ajenos al oficio, y los políticos dudaban en frenar el motor de la industrialización, de modo que las calderas siguieron operando durante años en condiciones peligrosas, envejeciendo en silencio, acumulando desgaste y presión hasta que la tragedia estallaba una y otra vez. El cambio no llegó porque la industria despertara de repente con conciencia, sino porque el horror se volvió imposible de ocultar. Los periódicos comenzaron a llenar sus páginas con relatos de barcos destrozados, talleres colapsados, edificios abiertos como si una bomba hubiera explotado desde dentro, y listas de muertos que incluían trabajadores conocidos en pequeñas comunidades. Hombres que habían bajado a la sala de calderas por la mañana y nunca regresaron a casa. En Inglaterra aparecieron algunas de las primeras iniciativas de inspección, aunque muchas eran voluntarias, y la resistencia era enorme, porque detener una caldera para revisarla significaba perder producción, perder dinero, perder competitividad. En Estados Unidos la situación era aún más fragmentada, porque cada estado podía intentar imponer reglas distintas, creando un sistema irregular donde una caldera considerada peligrosa en un lugar podía trasladarse y seguir funcionando en otro sin mayores obstáculos. El punto de inflexión llegó con desastres tan grandes que la palabra accidente empezó a sonar como una excusa. Uno de los ejemplos más citados es el del vapor Sultana en 1865, una tragedia masiva donde la explosión de calderas mató a cientos de personas, mostrando de forma brutal lo que ocurría cuando la corrosión, las reparaciones deficientes y las advertencias ignoradas se combinaban con presión acumulada. El impacto público fue tan fuerte que ya no se podía sostener la idea de que todo esto era simplemente mala suerte. A partir de ahí comenzaron a surgir inspecciones más formales, primero en barcos, luego en fábricas, y lentamente se hizo evidente que la seguridad no podía depender solo del instinto del operador, porque el operador era siempre el último eslabón de una cadena de decisiones técnicas y económicas tomadas mucho antes. En el final del siglo XIX, organizaciones como la American Society of Mechanical Engineers comenzaron a desarrollar códigos estandarizados para el diseño y mantenimiento de calderas, introduciendo márgenes de seguridad, requisitos de fabricación y procedimientos de inspección que buscaban reemplazar la improvisación por principios de ingeniería. Era un cambio profundo, porque significaba aceptar que el vapor no era un animal domesticado, sino una fuerza que debía ser contenida con disciplina científica. Sin embargo, incluso con códigos nuevos, el avance fue lento. Muchas fábricas siguieron operando equipos antiguos durante años, porque reemplazarlos era caro, y la cultura industrial todavía estaba atrapada entre la urgencia de producir y la incomodidad de invertir en prevención. Algunos propietarios veían las inspecciones como una molestia, otros simplemente no tenían recursos para modernizarse, y el resultado fue que la transición hacia un entorno más seguro se extendió bien entrado el siglo XX. Pero poco a poco, la evidencia se volvió imposible de negar. Las regiones con regulaciones estrictas comenzaron a registrar menos explosiones, las aseguradoras exigieron cumplimiento para ofrecer cobertura, y los ingenieros aceptaron que la estandarización no era un obstáculo, sino una necesidad para evitar que la industria siguiera cobrando vidas en silencio. Aún así, hay una verdad que permanece. El vapor nunca cambió. La física que destruyó barcos y molinos en el siglo XIX sigue siendo la misma hoy, porque siempre que el agua se confina, se calienta y se presuriza, existe la posibilidad de una liberación repentina. Las calderas modernas son más seguras, con acero de mejor calidad, soldaduras superiores, sensores automáticos y monitoreo constante, pero también operan a presiones y temperaturas más altas, lo que significa que la energía contenida sigue siendo inmensa. La diferencia es que ahora hay capas de protección, protocolos, inspecciones avanzadas, pruebas ultrasónicas, radiografías industriales, química del agua controlada, todo un sistema construido para evitar que el operador vuelva a ser un hombre solo en un cuarto oscuro interpretando sonidos y manómetros imperfectos. Pero incluso en la modernidad, los accidentes ocurren cuando una válvula falla, cuando un sensor se equivoca, cuando el mantenimiento se descuida, recordándonos que el equilibrio dentro de una caldera siempre es delicado. Siempre depende de respeto constante. Eso es lo que hace que la historia del operador de calderas sea tan poderosa, porque representa el costo humano de una era que construyó el mundo moderno con máquinas que nadie entendía del todo, y con trabajadores que pagaban el precio más alto por esa ignorancia colectiva. Durante mucho tiempo, ser operador significó vivir junto a una fuerza invisible capaz de convertir el trabajo cotidiano en un instante final, porque la caldera no anunciaba su ruptura con dramatismo, simplemente cedía y la presión hacía el resto. El legado de esas catástrofes es una advertencia grabada en hierro y vapor. El progreso no es solo innovación, también es responsabilidad.
Y cada vez que una sociedad ignora la seguridad en nombre de la velocidad o el beneficio, está repitiendo el mismo pacto peligroso que convirtió a tantos cuartos de calderas en tumbas industriales. La próxima vez que escuches el silbido del vapor en una fábrica, en un tren histórico o en una planta moderna, vale la pena recordar que ese sonido, tan cotidiano, fue alguna vez el murmullo constante de una sentencia de muerte, y que la historia de quienes trabajaron junto a esas máquinas no debería quedar enterrada bajo el ruido del progreso.